gracias por venir. ¿Sí? Y me voy a ir para hablar con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano. Sí, ministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, uno de los grandes caballitos de batalla que tiene Vidal en su gestión, uno es la seguridad y combate contra la inseguridad, el otro la obra pública y el otro es el gran trabajo que se hizo en el área de desarrollo social. Me imagino que ese es su fuerte también para luchar en San Martín, ¿o no, ministro? Sí, por supuesto que todo lo que hemos podido hacer desde el Ministerio de Desarrollo, fundamentalmente esta manera de cambiar la forma en que llegan los programas sociales a la gente, ¿no? Ventanillas del Estado de manera directa en el territorio, sin intermediarios, sin puntero. El Estado en tu barrio es un programa por el que pasaron 4 millones de bonaerenses en estos años y es una de las herramientas, me parece, más interesantes, que cambió la forma de acceder a los programas sociales. Claro, es como que empezaron a poner un puntito seguido, un punto final con el clientelismo, ¿no, ministro? Sí, porque esto corta la intermediación. Claro. Ustedes saben que había una tradición, lamentablemente, en muchos lugares del país, pero en el conurbano particularmente, de que cuando alguien necesitaba acceder a una ventanilla del ANSES o de un documento o un programa social o un programa alimentario, tenía que recurrir, porque no le quedaba en muchos casos otra opción, a estas figuras de intermediación, que a veces lo hacían de buena fe y a veces no tanto, y creo que este cambio de paradigma, una oficina del Estado con un funcionario público en el lugar, es una manera muy distinta de hacer política social y me parece que los bonaerenses lo reconocen día a día. Ministro, estamos a 10 días de ir a las urnas, un poco menos de la veda electoral y demás. ¿Cómo evalúa el transcurrir de esta campaña y máxime en su distrito en el cual va a pelear por ser intendente allí en San Martín? Bueno, la verdad, en primer lugar, diciendo y ratificando la importancia de lo que va a pasar el 11 de agosto, la importancia de las PASO. A veces se piensa que la PASO es una instancia que no es tan definitoria o que no es tan decisiva. La verdad que más allá de la obligación legal de ir a votar, es importante que los ciudadanos vayan a votar a la PASO. Es una oportunidad importante donde todos tenemos un voto, ese voto vale uno y es la manera de cambiar las cosas en democracia. Después la campaña transcurre con bastante tranquilidad, hubo algunos hechos en algunos distritos como en la Avellaneda o en Malvinas con la agresión que sufrió el diputado Waldo Wolf, pero en líneas generales se mantiene, por lo menos en San Martín, en un marco de convivencia sana, democrática. Ministro, la inmensa mayoría de las encuestas muestran sí, a un Alberto primero sí, y consolidado, pero un Macri creciendo y que cada vez más. ¿Qué evaluación hace de esto? ¿Cree que puede dar vuelta a la tendencia que marcan las encuestas o no? Sí, en primer lugar decir que las encuestas son una foto, que todos las miramos porque el que dice que no, no dice la verdad, pero que son una foto de un momento y que, como vos bien marcás, van variando en muchos casos semana a semana. La encuesta más importante, más exacta, más precisa es la que vamos a tener el domingo 11 de agosto, por eso insisto en la importancia de que los bonaerenses y los ciudadanos en general vayan a votar y nosotros confiamos en que Mauricio Macri en octubre va a ser reelecto, María Eugenia Vidal va a ser reelecta sí. Y en mi caso, como el de muchos otros, vamos a ganar las intendencias para las que nos postulamos. Sí, ministro, hoy el kirchnerismo habló del voto heladera. ¿Sí? Nosotros hablamos también un poco del voto hambre, porque obviamente en Argentina hay hambre, sí, producto de un montón sí, de errores que se han cometido a lo largo de muchísimos años. ¿Dónde cree que va a hacer hincapié la gente para ir a votar? ¿En el voto hambre, en el voto heladera o va a valorar otras cuestiones? Yo creo que lo más importante va a ser el voto valores y el voto dignidad. Creo que hay muchas muestras en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, pero hablo del caso que más conozco, que es la provincia, donde muchas familias han empezado a recuperar la dignidad del asfalto, del agua corriente, de la cloaca, y sabiendo que estamos en un momento difícil, que hay muchas familias que pasan momentos difíciles, que el año pasado hemos tenido un año desde el punto de vista económico muy complejo y por eso muchas de las medidas sociales que implementamos del gobierno provincial, pero que los bonaerenses no quieren volver atrás y creo que va a primar eso, el voto de dignidad. Sí, ministro, ¿le preocupan los números de la pobreza? ¿Cree que hay políticas concretas como para revertir, insisto con esta palabra, la tendencia o no? Sí, nosotros desde el día 1 tomamos una medida que creo que fue central,
que fue recuperar el INDEC, que es el termómetro que genera estos números. Y el haberlo recuperado también nos permitió trabajar estos años en políticas concretas. Por supuesto que atrás de este número, a diferencia de otras estadísticas, hay familias de carne y hueso, hay chicos, hay mujeres, hay hombres, hay adultos mayores, y eso nos da una responsabilidad mucho más grande, y por eso los hemos acompañado también con muchos de estos programas que yo citaba, el aumento de la asignación universal por hijo a principio de año, el refuerzo de los comedores escolares, siempre tratando de apostar a la promoción de las familias y entendiendo que el empleo genuino y de calidad es el que resuelve definitivamente la cuestión de la pobreza. Sí, ministro, ¿cuáles son los puntos claves para cambiar de su programa de plataforma política para el distrito de San Martín, en el conurbano bonaerense? Bueno, lo que nosotros le planteamos y conversamos día a día con los vecinos en los mano a mano, en la calle, en cada lugar, es que San Martín es un distrito gris que viene con una gestión de 8 años que ha sido, insisto, muy gris, con muy pocas soluciones concretas. Hay mucho para tomar y copiar y de lo que pasa en los distritos vecinos, como puede ser Vicente López, San Isidro, la ciudad de Buenos Aires o mismo 3 de febrero. 3 de febrero, claro. Después hay un tema central que es la seguridad. La seguridad, que es uno de los ejes principales de nuestro trabajo de campaña, todo lo que se puede hacer desde un municipio que pasa a veces por recuperar el espacio público, por mejorar la iluminación y por supuesto por coordinar con las fuerzas federales y provinciales, que es una tarea que hoy no está sucediendo en el distrito. Sí, ministro, la oposición ayer, incluso Labaña también habló de esto, antes había hablado del kirchnerismo. Agitan el fantasma del fraude. ¿Creen que puede haber fraude en el manejo de los números, de la transmisión de los datos, básicamente? ¿Cree que esto es probable, es posible, o es solamente cosas que se dicen en la campaña, sin ningún tipo de asidero? No, yo creo que no. Se hicieron pruebas hace pocas semanas con todo el equipo, con fiscales de todos los partidos. Hay una fiscalización completa, que es una fiscalización que hace cada partido político. Por aparte está la justicia electoral, que es la que supervisa todo el proceso electoral y el escrutinio. Después está el escrutinio definitivo, donde todas las fuerzas políticas accedemos al control y al recuento definitivo de votos. Me parece que son cuestiones más vinculadas a la campaña que con algún tipo de asidero. Ministro, muchos intendentes han valorado en el conurbano bonaerense la llegada del SAME, por ejemplo, en Morón, en La Plata, en 3 de febrero, muchos San Isidro, cuestiones que recién usted ha valorado y destacado. ¿Qué es lo principal que hay que cambiar ahora en San Martín, de acuerdo a lo que usted cree? Bueno, primero planificar una ciudad, que hace muchos años que no se planifica. San Martín tiene un perfil industrial muy grande, también tiene una complejidad social muy grande y falta planificación. Digo, no hay una planificación de la red vial, no hay una planificación, por ejemplo, el caso del alumbrado. Nosotros tenemos solamente 3.200 luces LED sobre 25.000 columnas de alumbrado, cuando distritos como Lanús o Hurlingham lo han hecho de manera mucho mayor, o municipios como 3 de febrero tienen el 50%, lo que tiene que ver con la limpieza y el cuidado del espacio público, y como te decía antes, insisto, todo lo que tiene que ver con la coordinación de las políticas de seguridad e invertir en tecnología para los centros de monitoreo y para las cámaras. Ministro, también se habló mucho, por ejemplo, hay lugares muy permeables en el distrito de San Martín, por ejemplo en la frontera o en el límite con 3 de febrero. Se habló muchas veces de la comisaría Quinta de Billinghurst y demás, vinculadas con muchas bandas del narcotráfico. De hecho, son los pagos de Mameluco Villalba, hoy preso. ¿Qué es lo que usted propone para dar lucha con esto, que es una de las cuestiones que más afecta a los vecinos de San Martín, que es la inseguridad y el narcotráfico, también el narcomenudeo? Bueno, el narcotráfico, el narcomenudeo en el conurbano en general han crecido muchísimo, sobre todo antes del 2015. Recién a partir de 2015 se empezó a dar una pelea frontal. Es parte de las luchas que está dando la gobernadora, lo que está haciendo el gobierno nacional, no solo con el control de la frontera, sino también con las fuerzas federales. Y ahí justamente se ve la voluntad política de un municipio de juntar a todas las patas que componen la mesa de la seguridad. La justicia, la policía, el accionar municipal y también una pata social. Nosotros estamos en San Martín, por ejemplo, recuperando muchos búnkers que la policía y la justicia han derribado, transformándolos en espacios comunitarios o en espacios deportivos, que es una manera también de empezar a mejorar nuestros barrios. María Eugenia Vidal siempre destaca como uno de sus fuertes las obras que se hicieron, básicamente rutas y obras hidráulicas, que indudablemente se han hecho y muchas. ¿Cuáles son las que usted propone para San Martín? ¿Cuáles crees que hay que hacer? ¿Sí? Ya sean hidráulicas, ya sean obras viales u obras de infraestructura en general.
Bueno, nosotros tenemos que cumplir con muchas de los compromisos que tenemos. Hay muchos que ya se han desarrollado, el caso del Metrobús de Ruta 8, Claro. que realmente cambió no solo la manera de viajar, sino también incidió en los barrios, porque el Metrobús trae veredas nuevas, trae pavimento, trae iluminación, trae seguridad también, porque está vinculado a la forma en la que la gente espera el colectivo o la forma en la que la gente viaja. Lo mismo pasa con muchas de las obras que estamos haciendo desde la provincia, en la calle Zarratea, el túnel debajo del ferrocarril Belgrano y el Camino del Borde, que es un camino que va paralelo al río Reconquista, que es un viejo proyecto de hace muchos años que estuvo postergado, hoy se está haciendo desde la provincia a través del Comirrec. Nosotros lo que proponemos es integrarlo, recuperar la red vial, sobre todo las calles por donde circula la mayor cantidad de colectivos, que hoy tienen un estado bastante deteriorado, y después implementar, por ejemplo, la avenida Constituyentes, que es otro de los límites que tenemos con el municipio de Vicente López y con la ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora, ministro, muchas veces han valorado los intendentes de Cambiemos, han valorado la comunicación que hay fluida con Calle 6, que es la sede del gobierno provincial. ¿Usted cree que de ganar Vidal y usted obtener una victoria en San Martín se podría maximizar eso para favorecer, por ejemplo, las obras, la llegada de más patrulleros, ¿sí? O, por ejemplo, la llegada del SAME? Sin duda yo soy parte del equipo de María Eugenia desde hace 11 años y eso siempre facilita, pero también es cierto y hay que decir, desde el 2016 para acá, la distribución de fondos en la provincia ha sido más que equitativa, se ha respetado la coparticipación en tiempo y forma. San Martín ha recibido 2.300 millones de pesos de obras nacionales y provinciales y eso no tiene que ver con el color político, me parece que tiene que ver, estamos en una etapa mucho más madura de la política argentina y tiene que ver con la voluntad de hacer y de coordinar, y los municipios han recibido, vos recién mencionabas el SAME como un ejemplo, hay 107 municipios en la provincia que hoy tienen funcionando el SAME, San Martín es uno de ellos. Eso no tiene que ver con un color político, con una elección, sino con una necesidad de los bonaerenses de tener una asistencia de emergencia a 15 minutos del llamado, y en muchos casos esto define salvar una vida o no. Sí, ministro, por diferentes circunstancias, San Martín es uno de los distritos del conurbano con más asentamientos precarios, o con asentamientos precarios muy numerosos, que vive mucha gente, y que lamentablemente muchas veces son bastiones o caldo de cultivo para el delito. ¿Cuáles son sus ideas para estos lugares? ¿Sí? ¿Urbanizarlos, correrlos, ¿sí? o replicar un poco la idea que ha tenido Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, San Martín, como bien decís, tiene 57 asentamientos. Claro. Tenemos una cantidad importante de familias, casi 20.000 familias viviendo en los asentamientos, y todo lo que se viene trabajando, y creo que es el ejemplo y el camino a seguir en lo que es la parte de Costa Esperanza, 8 de Mayo y Costa del Lago, que son asentamientos, por ahí para el que no conoce, están pegados al buen aire, digamos, sí, claro. en lo que se ha denominado lamentablemente muchos años el fondo. Yo creo que el fondo tiene que dejar de ser el fondo y ser el otro acceso de San Martín, y ahí estamos trabajando muy fuerte con agua potable, con cloacas. Lo que vos comentabas de la inseguridad, obviamente los que viven en los barrios son los que más la sufren. Claro, y muchas veces cuando tiramos abajo un búnker, uno ve la reacción sobre todo de las madres, de las mujeres, aplaudiendo y celebrando esa presencia del Estado con oficinas del Estado. Estamos construyendo un centro de acceso a la justicia. Bueno, ese es el camino que queremos replicar en el resto de los asentamientos. Bien, ministro, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto entrevistarlo y éxito para lo que viene. Ha sido muy amable, ¿eh?